El valle del Gehenna o el valle del infierno. Existen varios nombres que se le pueden llamar al infierno. Uno es el Gehenna. Pero hoy no voy a enfocarlo a lo que sucede en el centro de la tierra, que es un tema que quizá después lo podamos dar. ¿Qué sucede ahora en el infierno? Pero el Señor Jesús habló sobre un valle del infierno en Israel. Y ahí los voy a llevar. Así que prepárese en este viaje para ir a conocer el valle del infierno o el valle del Gehenna, donde vamos a poder entender cuán importante es ese valle del infierno que lo habló Jesús. Y qué sucedió también en Israel, porque en ese valle se cometieron muchas atrocidades. Tanto fue así que el Señor tuvo que enviar un profeta para profetizar en aquel lugar, porque lo que se estaba haciendo era depravado y inmoral. Y no habla de un pueblo separado, habla de lo que se hizo en el valle del infierno. Es el pueblo de Israel que permitió estas atrocidades. El valle del Gehenna o el valle del infierno nos va a ayudar mucho a entender la importancia que es conocer el mundo real. El valle del infierno, el Gehenna. Gehenna es infierno, donde es un infierno que ahí se produce por situaciones el cual sucedieron. Para poder llegar al Gehenna, estamos ahora en Israel. Para poder llegar a aquel lugar que hoy vamos a dar esta clase, tenemos que cruzar este puente. Es un puente que cruza para llegar al lugar llamado el Gehenna. Al fondo vemos las antiguas murallas de Jerusalén. Vemos hacia arriba las murallas de Jerusalén que están cerca de ese valle. Esta es una vista panorámica de aquel lugar donde podemos ver claramente que estamos en Jerusalén. Y en Jerusalén existe ese valle del Gehenna. Ahora al lado sur, oeste, vemos el valle del infierno del Gehenna, que es conocido del hebreo como el Hei Ben Hinnom y del griego como el Gehenna. Este valle que nosotros podemos visualizar, que es en la parte de abajo es el valle del Hei Ben Hinnom. Es el valle del infierno. Y de ahí viene también de la palabra del griego el Gehenna. Este es un lugar de un campo de sangre. En este lugar ocurrieron las más atrocidades que el pueblo de Israel, que Jerusalén permitió. No era que ellos no sabían lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Ellos permitieron lo que vamos a ver más adelante. Por eso que vino también un juicio de Dios. ¿Cómo era posible que ellos permitieran estas atrocidades? Por eso se llamó aquel lugar el Valle del Gehenna, que es el campo de sangre. Vamos entonces en esta enseñanza a hablar sobre el Valle del Infierno o el Valle del Gehenna. En este mapa podemos nosotros ver que está el monte Sión y está también el valle de Hinnom. Recuerde que anteriormente le había dicho que el valle de Ben Hinnom, ese es el Gehenna. Todo lo que es con rojo es el valle de Hinnom. Ese es el valle del Gehenna. Está el monte Moriah, está el monte Sión, está el valle del Cedrón, está el valle de Trospión. Todos estos son valles. También está el valle de sombra y de muerte. Y también existe este valle de Hinnom, que es el valle del infierno o el valle del Gehenna. Hay muchos valles. Entonces ya podemos tener una perspectiva de qué es ese lugar. Todo lo que está ahí con rojo es el valle del Hinnom, que lo que vamos hoy a estudiar, qué pasó ahí en ese lugar. Si vemos, es un camino
y siempre a los lados hay montañas, hay rocas y son senderos en que la gente tiene que caminar para poder llegar a aquel lugar. Aquí precisamente es todo esto porque es un gran valle. Veíamos con rojo que es un gran valle y tiene una gran curva. Es un gran valle. Ese valle se llama el Valle del Gehenna o el Valle del Infierno. Aquí vemos las fotos, son fotos originales de aquel lugar, donde se ven fotos muy bonitas, de árboles, de naturaleza. Si usted puede apreciar ahí al fondo en un árbol más adelante, se ve como dos personas que están ahí debajo de un árbol, quizás conversando, descansando, viendo la naturaleza. Se ve como muy bonito, pero ese lugar es el lugar de más atrocidades que el pueblo de Israel permitió, o Jerusalén permitió, en aquel lugar del Valle del Gehenna. Aquí sucedieron las cosas más horribles de la historia de Jerusalén. En ese valle, que hoy lo podemos ver, un valle muy bonito de árboles, ahí hay animalitos, hay pájaros, hay mucha naturaleza, pero ese es uno de los lugares en Jerusalén, de todos los lugares hermosos que hay ahí, pero ese es uno de los lugares más horribles o de más atrocidades que se hicieron en aquel lugar. Por eso se le llamó, y Jesús también le llamó el Valle del Gehenna, en que hoy estamos hablando. Este valle está rodeado a sus dos lados por montaña, como estamos visualizando la foto. En la parte de abajo, ese es el valle, por eso se llama un valle, rodeado de montañas, rodeado de rocas, y en el centro, donde siempre hay un valle de árboles, de naturaleza, ese es el Valle del Gehenna. En Jerusalén, en este lugar más vacío, donde no se ha construido nada, y es por la historia. ¿Por qué nadie quiere construir en aquel lugar? Porque es uno de los lugares donde es mucho vacío. Vacío significa que no se ha edificado edificio, no se ha hecho plaza, no se ha hecho construcciones, no se ha hecho casa, edificio, porque la historia de lo que sucedió ahí, nadie quiere edificar en ese lugar. En ese lugar vemos claramente niños jugando, niños que quizás a lo mejor no saben lo que sucedió en miles de años atrás. Niños corriendo, jugando, otra gente sentada en el pasto, disfrutando la naturaleza, otros debajo de un árbol. Muchos niños jugando, pero lo que en otro tiempo fue un lugar de sacrificio de niños. Por eso que decía anteriormente que es uno de los lugares de más atrocidades que el pueblo de Dios permitió, porque ellos permitieron que ahí en ese lugar se hicieran las más abominaciones, más horribles, de niños siendo sacrificados vivos. Y ahí la gente quizás camina por esos lugares y vemos cómo están los niños, hay recreación, hay árboles, y se ve como que ya no, como que todo era paz. Pero si esos árboles hablaran, si esa naturaleza hablara, si esas rocas, si esas piedras hablaran, contarían las atrocidades, porque ese es un campo de sangre. Ahí se hicieron muchos sacrificios de niños. En todo aquel lugar en que es como mucha naturaleza, pero a la vez también las más perversas atrocidades se hicieron. Entonces vamos a ver qué es lo tan terrible de ese lugar del Gehenna. Estamos hablando en Jerusalén. En Jerusalén hay un lugar llamado el Valle del Gehenna, o más claro, el Valle del Infierno. ¿Qué es lo tan terrible de ese lugar? Lo que mencionaba anteriormente, los sacrificios de niños. En ese valle se hacían sacrificios humanos, más específico, niños sacrificados vivos a Moloch, esta entidad. Los padres llevaban a sus hijos y los colocaban a Moloch y los sacrificaban vivos.
Imagínense las atrocidades que hacían los padres. No era que venían gente extraña y traía a otras personas. No, los mismos padres, gente de Israel, gente de Jerusalén, permitía esta atrocidad y ese lugar se transforma en un lugar de sacrificio, un campo de sangre. Tomaban a los niños y los pasaban a Moloc. Moloc, un Baal. Moloc y Baal están introduciéndose en ese lugar. Y hemos visto en enseñanza de guerra espiritual, que usted ya sabe, en que cuando hablamos ya de un nombre propio, como Baal, como Moloc, estamos hablando ya no de demonios ni espíritus inmundos que trabajan juntamente con ellos. Pero cuando hablamos de un nombre específico, de un nombre propio, estamos hablando de un grado de potestad. Esta potestad de Moloc era que estaba dentro de Jerusalén, en aquel valle, y Jerusalén. Los israelitas permitieron que esta entidad estuviera en aquel lugar. Y usted a simple vista, porque estas son fotos originales de ahora, vemos como gente está por ese lugar, unos por detrás de un árbol, se ve muy hermoso. Y arriba están la ciudad de Jerusalén, hacia los lados, ciudades. Y es un lugar que interesantemente que nadie ha querido construir en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos saben todas las atrocidades que se hicieron ahí. Ni siquiera lo hicieron como un parque para que la gente pueda, solamente hicieron caminos. Pero ahí fue un lugar de sangre. En ese valle se sacrificaban, o los padres sacrificaban a sus propios hijos a Moloc. Y para que no se escucharan los gritos de los niños, porque si usted ve en ese valle, siempre a los dos lados, izquierdo y derecho, hay montañas y hay edificios. El valle queda abajo. Todo lo que es esa parte verde de abajo es el valle del Gehenna o el valle del infierno, y alrededor hay edificios. Y la gente, los que estaban ahí sacrificando a sus propios hijos hacia Moloc, ellos empezaban a tocar los instrumentos. Mire qué interesante esto también, porque en el mundo espiritual, en los ritos satánicos, en los ritos de hechicería, de brujería, en la santería, siempre en la India, en la África y en todo lugar donde hay santería, donde hay espíritus, donde se manifiestan, siempre hay instrumentos. Hay tambores, hay instrumentos, hay cuerdas, hay sonidos, hay fuegos extraños. Por eso que esto nos da mucho a entender que depende también de lo que nosotros escuchemos. Eso llama espíritu. Mire esto, que esto está profundo también. Depende de la música que tú escuches, esos son entidades. La música, los instrumentos, según el instrumento que uno escuche, es el Dios que tú vas a llamar. Por eso que cuando nosotros le damos la gloria al Señor, estamos permitiendo que su gloria se manifieste. Por eso que viene profecía, por eso que viene la renovación, por eso que Dios empieza a hablar. Hay sanidad, hay liberación a través de la adoración, porque es la gloria al Dios que servimos. Pero si es un instrumento incierto, si es instrumento de tambores o sonidos son inciertos, no tienen nada de Dios, va a llamar a entidades. Qué importante todo eso. Recuerde lo que le pasó también a Herodes. Herodes, entre los instrumentos, entre las danzas, porque hay danzas, hay instrumentos, hay tambores, entre las danzas que estaba escuchando, él quedó fuera de sí. A tal extremo en que le dijo a su nieta, porque era su nieta, porque él le quitó la esposa a su hermano, aún estando vivo. Por eso que Juan el Bautista le decía generación de víbora y le gritaba, y Herodías siempre lo odiaba por esto y quería solamente matarlo. Y cuando Herodes escucha el instrumento, el sonido, los tambores, aparece la hija de Herodiana, aparece ella y con la danza empieza a danzar, con instrumentos, con ruido, y Herodes se volvió loco. Es tanta su locura que vino en que le fue a decirle, dime qué te doy, solo permíteme estar contigo. O sea, ¿usted me entiende?
Miren, el depravado Herodes quería estar con su propia nieta, con su propia familia. En la depravación es así. La depravación es tan grave, tan inmoral, en que el enemigo usó los instrumentos. Y ahí se produjo toda una contaminación, una depravación. Y Herodes se vuelve loco. Y ahí donde pide la cabeza de Juan el Bautista. Avanzo. Tambores y gritos de niños se escuchaban. Todo el mundo, si vemos ahí las fotografías, son fotografías el cual podemos tener un antecedente en que mientras los padres estaban sacrificando hacia sus hijos, empiezan los tambores, empiezan los instrumentos, están las trompetas, están los sonidos, están los tambores, mientras los niños están gritando de dolor, porque si usted aprecia al lado derecho, hay llama. No solamente que le entregaban ahí en los brazos, ahí había un orificio, Moloch tenía como una abertura, como un cuadrado, donde ahí metían a los niños y los tiraban vivos y caían en las llamas que estaban detrás de Moloch. Ese era el sacrificio del rito pagano, el cual se estaba haciendo en aquel lugar. Era una tradición pagana, literalmente sacrificio de niños humanos vivos a Baal y a Moloch, que hacían sacrificio de niños. Ahí tenemos una figura, una imagen de Baal. Baal, una entidad de potestad en el mundo espiritual. Y esto todo lo estaba permitiendo el pueblo de Israel. En estas prácticas paganas también participaron reyes. Participaron los reyes de Judá. Participaron el rey Manasés. Y participó también el rey Acaz. Se fija toda la abominación que estaba permitiendo en Israel, en un lugar donde toda la vista podrían ver de arriba todo lo que se estaba haciendo. Y todo ese ruido, porque era mucho ruido, para que no se escucharan los gritos de los bebés, pero igual la gente sabía lo que estaba sucediendo ahí. Y ellos permitieron todo eso. El rey de Judá, el rey de Manasés, el rey de Acaz, participaban también de estas prácticas paganas. En 2 de Crónicas 28:1 dice: Acaz, rey de Judá. Era el rey de Judá. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón. Recuerde que el valle que le mostré decía Hinón, es este mismo valle. Del valle del Gehenna, el valle del infierno. Ahí dice que Acaz quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por el fuego. Este rey de Judá permitió toda esa atrocidad. Sacrificaban a los niños, dice el verso 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, debajo, valle del Gehenna. Hizo muchas atrocidades este rey. Acaz fue el rey de Judá entre el gobierno entre el año 734 y el 715 antes de Cristo. Comienza una atrocidad. Comienzan caos. Comienza todo un área de contaminación en aquel lugar, en que la perversión comienza en esos valles. Ese valle que es un campo de sangres, un valle donde todas esas rocas vieron en la antigüedad tanto niño gritar, sufrir, y lo más terrible era que los propios padres llevaban a sus hijos a ser sacrificados a un ídolo. ¿Cómo es posible que los hijos de Israel
los hijos del pueblo de Dios empiezan a hacer estas atrocidades. Y no era que ellos no sabían estas áreas, ellos sabían que era una abominación. Pero como estaban los espíritus engañadores y estas doctrinas de demonio, los convencían de que estaban haciendo lo correcto. Y todo ese lugar de piedras, de lo que sucede ahí, es un campo de mucho sacrificio, de mucho dolor. En las construcciones no querían construir en aquel lugar. Las construcciones no querían construir, ¿por qué? Porque era el valle de Gehenna. Y todos sabían que era un lugar de sacrificio de niños. Por eso vemos una enorme construcción árabe al fondo. Esa es una construcción árabe, porque los árabes están ahí en Israel. Están los musulmanes, hay muchos pueblos también paganos y también los judíos. Y ellos no quisieron construir en el valle del Gehenna. Nadie quiere construir ahí. ¿Por qué? Porque saben todas las atrocidades que sucedieron ahí. Saben todo el llanto de niños que fueron ahí, sacrificados vivos en aquel lugar. Las peores abominaciones se hicieron en aquel lugar. ¿Por qué la gente no construye? Porque ellos saben que ahí debe de haber, sí o sí, y esto lo hablo por la experiencia según los años de ministro de liberación, sí o sí deben haber espíritus metafísicos en ese lugar. ¿Qué es espíritu metafísico? Espectros, fantasmas, sombras, gritos, llantos, personas, espíritus que se mueven, quizás dolor. Seguro hay ahí muchos de estos espíritus. ¿Por qué? Porque es el valle de los sacrificios. Siempre donde hay una persona que atenta contra su vida se queda un espíritu territorial. Ejemplo, cuando una persona se ahorca y muere, ahí va a quedar un espíritu territorial, y luego los demonios hacen creer que es la persona que está ahí, pero es un demonio. Se personifica y hace muchas cosas porque esa persona que se quitó la vida en ese lugar dio lugar a un demonio. Y ahí en ese mismo lugar empiezan las atrocidades. Es como en los hospitales, cuando muere mucha gente, en los cementerios, en los lugares donde hay esquizofrenia, paranoia, demencia, siempre se van a manifestar espíritus territoriales. Y en ese lugar, con mayor razón, porque hubo mucha sangre derramada y sangre inocente. En 2 de Crónicas 28, del 1 al 3, relata todo lo que estaba sucediendo en ese lugar. La historia menciona la reforma de Josías, 2 de Crónicas 34. Recuerde que anteriormente estaba el rey Acaz, que hizo lo malo ante la presencia del Señor. Pero en 2 de Crónicas 34:4 dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías a los sacerdotes de la segunda orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios. Aquí viene este rey Josías, que mandó a quitar todas las cosas de utensilios que eran hechos a Baal y a Acera, porque habían sido profanados los lugares santos, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá a que quemasen incienso en ese lugar de los lugares altos de Judá y en los alrededores de Jerusalén, donde estamos hablando ahora, y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos zodiacales y a todo el ejército de los cielos. Esto es lo que menciona 2 de Crónicas 34. Entonces vemos que viene la obra de un rey que quiso quitar toda esta abominación. Anteriormente un rey permitió toda esta atrocidad, y ahora el rey empieza a hacer una limpieza, pero aún así siempre sus espíritus van a quedar ahí. El dolor, los gritos, todo lo que sucedió en aquel lugar siempre va a quedar en la memoria, porque en el mundo espiritual, si no se olvida, eso permanece. Las atrocidades, todo lo que sucedió, siempre va a quedar ahí en una memoria. Todas las mayores atrocidades sucedieron en aquel valle. En ese valle donde no hay construcciones, hay mucha naturaleza, pero ahí se hicieron todos estos sacrificios de bebé. Y Dios habla
al profeta Jeremías de un juicio de ese lugar por las abominaciones que hacían. Dios vio todo, que el pueblo de Israel estaba haciendo sacrificio de niños. Estaba haciendo sacrificios a Baal, estaba haciendo sacrificios a Moloc. El pueblo de Israel lo estaba permitiendo. El rey de Judá estaba permitiendo todas estas atrocidades y nadie hacía nada. Entonces Dios envía al profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías habla sobre un juicio sobre las abominaciones que estaban haciendo en ese lugar del valle del Gehenna. Esto lo podemos ver también en Jeremías 19:1. Ahí dice la escritura, en esa palabra de Jeremías 19:1, la señal de la vasija rota. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle de Hinnom. Recuerde que el valle de Hinnom es el valle del Gehenna o el valle del infierno. Y vas a aquel lugar, al valle de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental. Proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás, pues, oíd palabra de Jehová. Aquí está la palabra de Dios del juicio sobre ese valle de Hinnom o el valle del Gehenna. Oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, porque permitieron esto, y los moradores de Jerusalén, que permitieron estas atrocidades. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que oyere le retiñan sus oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni los padres, ni los reyes, ni de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Mira, aquí está hablando la palabra del juicio. Jeremías va a aquel lugar, a aquel valle de Hinnom, y hace juicio. Aquí está hablando del juicio de lo que estaban haciendo ahí. Y derramaron sangre inocente. Verso 5. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. Cosa que no les mandé, dice el Señor, ni les hablé, ni me vino el pensamiento. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que en este lugar no se llamará más Tofel, ni el valle de Hinnom, sino el valle de la matanza. ¡Wow! Mire qué poderosa esta historia. Recuerde que Hinnom significa el valle del Gehenna. Hinnom significa el valle del infierno. Y Dios dice en esta profecía, ya este lugar ni siquiera se llamará el valle de Hinnom, ni siquiera se llamará Tofel, se llamará el valle de la matanza. Wow. Verso 7. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y le haré caer a espada delante de sus enemigos, en las manos a los que buscan su vida, y daré sus cuerpos para comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra. Hubo un juicio. Ese fue el juicio donde va el profeta, y cuando el Señor le dice que tome vasijas de barro, él lleva vasijas de barro. Luego de decir todo lo que leímos, él toma las vasijas y las rompe. Ahí vienen las vasijas quebradas. Cuando rompe esas vasijas en aquel valle, sella la profecía que Dios mandó para todas las atrocidades que estaban haciendo en aquel lugar. El profeta Jeremías da ese juicio, y que se cumplirá. De ese juicio se cumplirá en el año 586 a.C., donde por estos juicios vinieron los babilonios por orden de Nabucodonosor y tomaron la ciudad de Jerusalén. Recuerde que hemos hablado en otra enseñanza cuando fue destruido el primer templo y el segundo templo de Jerusalén. El primer templo fue destruido por un juicio de Dios. Y aquí usted puede entender también la importancia, porque muchos quizás dirán, pero ¿por qué Dios permitió que se destruyera el templo de Jerusalén? ¿Y por qué permitió que nuevamente el segundo templo también fuera destruido? Por eso que ellos no tienen templo, están esperando un tercer templo, pero ahí va a gobernar el anticristo. Entonces, esto lo hemos enseñado en otras clases. Entonces, Dios permitió que el templo
de Jerusalén fuera destruido. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué el templo, el primer templo, fue destruido, fue saqueado por los babilonios, por el rey Nabucodonosor? Por el juicio que Dios había mandado por Jeremías, por todas las atrocidades que había hecho en ese valle y haber habido una matanza de niños de sangre inocente. Fue por esto. Miren qué interesante lo que estamos aprendiendo, porque aquí ya nos damos cuenta por qué vino la destrucción de los babilonios, y luego después, más tarde, 70 años después, fue destruido el segundo templo por los romanos. Todo esto fue de los dos templos que fueron destruidos por Nabucodonosor, los babilonios, y luego 70 años después por los romanos. El segundo templo fue destruido, fue por toda la sangre inocente que se derramó en aquel lugar. Permitieron los reyes hacer esto. El pueblo de Israel sabía que no debían hacer esto. Hicieron a dioses Baales, a Balac, a Moloch, a Baal. Permitieron a estos dioses ahí en ese lugar. Baal y Moloch fueron permitidos ahí y el rey lo permitió. Por eso es que Dios, que ve todo, no pasará al culpable por inocente. Abraham también en aquel lugar cerca de ahí, mire qué interesante que ahí cerca también está el monte de Moriah, donde ahí estuvo a punto de sacrificar, porque no alcanzó a sacrificar a su hijo Abraham, pero ahí mismo cerca de aquel lugar existe el valle de Moriah. Y aquí estamos en la otra parte del valle del Gehenna, donde aquí en este valle se hicieron las mayores atrocidades, porque el enemigo siempre imita, no es original. Toma la copia del valle o del monte Moriah de sacrificios que eran permitidos y lo toma y lo hace ahora en el valle del Gehenna de las mayores atrocidades de lo que es sacrificios humanos de niños. Y entonces ese valle de Gehenna, que era también un lugar donde antiguamente se quemaban toda la basura de Jerusalén. Toda la basura de Jerusalén también se llevaba a aquel lugar y la quemaban y siempre se veía fuego. Por eso se empieza a llamar el Valle del Infierno o el Valle del Gehenna, producto también de todas las atrocidades que estaban haciéndose en aquel lugar. Un lugar donde fue de mucha atrocidad, de mucho sacrificio de niños. Imagínense cuánto tiempo que tuvo este rey ahí a cargo de Jerusalén y permitió todas estas atrocidades. Por eso que vino juicio. Ya vimos el juicio que Dios permitió, y uno de los juicios fue, lamentablemente, destruir los dos templos, el primer y segundo templo de Israel. Por eso que ellos no tienen ahora templo. Qué interesante todo lo que hoy estamos dando a conocer, y usted también está aprendiendo, porque quizás muchos preguntarán por qué Dios permitió que se destruyera el primer templo por los babilonios, por qué permitió Dios que se destruyera el segundo templo por los romanos. Por esto, porque permitió el pueblo de Israel sacrificio de niños en aquel lugar, y Dios no puede pasar al culpable por inocente. Jesús también habló sobre ese lugar. Ahí habló Jesús sobre el Gehenna, o habló también sobre este valle del infierno. ¿Cuál es la relación también de Judas Iscariote con el valle del Gehenna? Coloque mucha atención en esta enseñanza también, porque Judas Iscariote también tiene una relación con el valle del Gehenna. Judas, recuerde que había recibido 30 monedas de plata por entregar a Jesús. 30 monedas de plata que él permitió para poder entregar a su maestro, a Jesús, un amigo hetairo. Judas después se arrepiente de recibir ese dinero, pero ahora ese dinero es de sangre. Ya ese dinero no lo pueden recibir los fariseos, no lo pueden llevar a las arcas, porque ya es un dinero de sangre. Entonces Judas, aunque se haya arrepentido, pero por conciencia, por motivo de conciencia, porque después que le da el beso a Jesús, y Jesús le dice: amigo, haz lo que has venido a hacer, que lo enseñé hace poco en una clase que hay amigo filial, en este caso es amigo hetairo.
Tairo significa amigo traicionero. Y cuando Jesús le lanza esa palabra amigo en calidad de Tairo, traicionero, haz lo que has venido a hacer, le vino la motivo de conciencia a Judas, en que Judas comienza su conciencia a atormentarlo, el cual él se arrepiente después de haberlo hecho, pero ya era tarde, ya había entregado a su maestro. Entonces ese dinero que dieron a Judas, él lo devolvió, pero como no podían colocar ese dinero en las arcas porque era el precio de la traición, con ese dinero se compró un terreno, se compró un campo, con el mismo dinero de Judas, del precio de la traición. Como ese dinero ya era profano, era inmundo, era un dinero que no era santo, no podían colocarlo en las arcas, en el lugar de los dineros donde se colocaban todos los dineros para bendición. No lo colocaron porque sabían que era el dinero de la traición. ¿Qué hicieron con ese dinero? Compraron un campo. Y aquí comienza la historia que sucede con Judas. Mateo capítulo 27, verso 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo de los fariseos, salió Judas y fue y se ahorcó. Mantengan aquí esta enseñanza, porque vamos a ver también cómo muere Judas. Porque muchos dicen que murió ahorcado. Pero veamos a través de la escritura que Judas realmente no murió ahorcado. Judas fue y trató de ahorcarse. Lo que menciona Mateo es que Judas fue y se ahorcó, dice. Pero veamos lo que dice Hechos capítulo 1, verso 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, o sea, las 30 monedas de campo, adquirió un campo. Aquí se está colocando como primera persona, pero no es de primera persona. Con lo que está diciendo, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Recuerde que el texto anterior decía que con el dinero no lo podían colocar en las arcas y los fariseos compraron un campo. Eso es lo que quiere decir. Por eso que cuando dice que adquirió el campo Judas, no es que él lo haya sido, sino que con el dinero de Judas se adquirió un campo. Y cayendo con ese campo, Judas de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Verso 19. Y fue notorio en todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que el campo se llamó en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces aquí vemos los textos claros en que Judas fue y trató de ahorcarse. Pero algo sucedió. En otras fotos e imágenes vamos a ver que en la Palestina, por lo general en Israel, siempre hay mucho árbol y ramas secas y hay mucha roca, mucha piedra. Entonces lo que sucede ahí, que según la apreciación de Mateo, que dice que él fue y se ahorcó, claro, fue así, pero entre el transcurso de que estaba colocando la soga en un árbol, cuando él quiso ahorcarse o se lanza o la rama se corta, yo creo así sacando lo más lógica, porque que se corte una cuerda es muy difícil. Por lógica, seguramente como las ramas de Israel son árboles secos, debe haberse roto la rama, debe haberse quebrado por el peso de Judas, y Judas al final no muere ahorcado, sino que cuando se cortó la rama de la soga de la rama, se quiebra por el peso, Judas cae y se golpea en las piedras de esa roca, y ahí, por eso dice, sus sesos quedaron, sus entrañas desparramados por ese lugar, y ese lugar se llamó campo de sangre. Así fue la muerte de Judas. Así podemos ver claramente que Judas no que murió ahorcado, sino se reventó la cabeza cuando cayó en las rocas. Este es el terreno que se conoce como los campos de sangre, lugar donde Judas también se quitó la vida. Este lugar tiene mucha relación. Si usted ve estas imágenes, también puede ver estos árboles. Estos árboles secos, y por lo general siempre ahí hay mucha roca, mucho roquerío. Entonces, Judas tiene mucha relación también con ese mismo campo que estamos hablando, el campo de sangre, que es Aceldama, porque Judas también, por el precio de la traición, fue muerto de esa manera. En esos lugares, en esos árboles,
fue la muerte de Judas. Todos esos lugares del campo del Gehenna o el valle del Gehenna, hay mucho árbol, mucho campo de ahí. Por eso que no solamente hubo un sacrificio de niños, sino aún también en todo ese lugar de Israel está este campo Aceldama, donde Judas traiciona a Jesús, traiciona al maestro, y se produce todo este caos que al mundo espiritual, esto queda en la historia de la tierra, queda en la historia de lo que sucede en ese lugar. Por eso es que siempre van a haber manifestaciones de espíritus en ese lugar. Estas son las fotos de aquel lugar, de aquel valle. Interesantemente también que ahí en ese lugar se han encontrado también tumbas, sepulcros. Alrededor de 80 sepulcros se han encontrado en ese mismo lugar de lo que hoy estamos dando a conocer de sepulcros de sangre, sepulcros donde ahí podemos visualizar una imagen de uno de los sepulcros, porque es un campo de sangre, no solamente de sacrificio, de lo que hubo, de esta depravación del pueblo de Israel que permitió esto, sino también ahí hubieron tumbas. La tumba de Caifás es el lugar donde se enterró a Caifás, el sumo sacerdote. Caifás hizo una tumba. El sumo sacerdote judío se conspiró para condenar la muerte de Jesús de Nazaret. Anás fue el líder intelectual que conspiró junto a Caifás para condenar a Jesús. Y miren qué interesante que Caifás, en el lugar, en la tumba de Caifás, fue el mismo lugar donde se enterró al mismo. Porque Anás fue uno de los principales que conspiraron juntamente con Caifás para llevar a Jesús condenado. Según la Biblia, Anás fue ahorcado también en orden de Caifás. Toda una confusión entre ellos mismos. Y Anás, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, que era suegro de el sacerdote Caifás. Todos ellos habían conspirado en contra de Jesús. Y Anás entrega a Jesús a Caifás. Y Caifás lo entrega a Poncio Pilato, el cual da la orden de la crucifixión de Jesús. Pero Anás, el sumo sacerdote, era el más corrupto de todo el templo de Jerusalén. Anás, Caifás eran corruptos y fueron los que iniciaron esta conspiración en contra de Jesús. Este es el mapa donde podemos ver. Recuerde que ahí tenemos también arriba el valle, el monte Hermón. Tenemos el monte Moriah. Tenemos el valle del Gehenna. Todos estos son valles que están dentro de Jerusalén. Y abajo donde tenemos el valle de Gehenna, lo que estamos hoy hablando, de lo que sucede. Por eso es que el enemigo siempre copia de Dios el monte Moriah, donde Dios permitió en que se hiciera un sacrificio, pero no alcanzó a completarse eso por Abraham. Pero también el enemigo, copiando todo, también coloca su propio valle, pero es el valle que hoy estamos enseñando, el valle del Gehenna o el valle del infierno. Estas son las imágenes de video, coloque mucha atención, de aquel lugar. Hemos visto las fotos. Esto es imágenes de ahora de Israel, donde aquí podemos apreciar. Este es el valle donde las personas caminan por ese lugar, y al lado izquierdo es donde está ese valle, árboles, y se ve como muy hermoso todo ese lugar, pero las mayores atrocidades estuvieron ahí, y la gente puede ir para que pasea, otros van a hacer picnic, a disfrutar una naturaleza, pero todo lo que sucedió en ese lugar es un lugar horrible, donde ahí se hicieron los sacrificios a Moloch, a Baal, donde los propios hijos fueron pasados por sus padres. Eso es lo más horrible, que como un padre entrega a sus hijos. Yo creo que ningún padre, ninguna madre va a entregar a su propio hijo a ser quemado, y ni siquiera estaban muertos o estaban degollados, no, eran vivos. Esto es impresionante, todo eso. Por eso que vino el juicio de Dios sobre todas las atrocidades que estaba permitiendo el pueblo de Israel
Y Dios permite que se destruya el primer templo. ¿Por qué? Por esto mismo. Y luego, por los romanos, que se destruya el segundo templo. ¿Por qué? Porque los padres estaban permitiendo atrocidades en Israel, en Jerusalén, pasando a los hijos por el fuego. Qué interesante todo lo que hoy hemos dado a conocer en esta enseñanza y la importancia, la profundidad, todo ese campo que podemos ver ahí. Y al fondo es el lugar de los árabes. Nadie quiere construir, por eso que los árabes hasta ese lugar solamente construyen. Ahí están los árabes, los musulmanes, hay muchos pueblos paganos también, están los judíos, pero nadie quiere construir dentro de aquel lugar. ¿Por qué? Porque es tanta abominación. Ellos saben que ahí en ese lugar algo está sucediendo. ¿Quién va a querer construir en un lugar donde hubo muerte? Nadie. Es como construir en un lugar de un cementerio. Ellos lo saben, por eso que jamás ni los árabes, que son pueblos paganos, ni los musulmanes también, que son pueblos paganos, ellos van a hacer sus construcciones o a edificar algún lugar, alguna casa ahí en ese lugar, porque saben que ahí hubo mucho derramamiento de sangre inocente de los mismos padres, sacrificando a sus propios hijos por el fuego. Este es el valle de Hinnom, el valle del Gehenna o el valle del infierno. Un lugar de mucho árbol, pero las mayores atrocidades se hicieron en aquel lugar. Se le llama valle porque está en una hendidura donde hay montañas a izquierda y derecha, por eso se llama el valle. A través de esta enseñanza hemos aprendido mucho también, porque hoy hemos viajado hacia Israel. Lo he querido llevar a través de las imágenes, lo he querido llevar a través de este video de los lugares reales que existen en aquel lugar, y usted ya tiene un conocimiento más todavía de por qué se le llamó el Valle del Gehenna o el Valle del Infierno. Todas las atrocidades, todo lo que sucede ahí es producto de tanta abominación, de tanto mal. Por eso que una persona, cuando se aparta de Dios, es peor. El postrer estado es peor que el primero, lo dice la Escritura también. Por eso que le hemos enseñado en que toda liberación se tiene que guardar, toda liberación se tiene que cuidar. Cuídese. Ahí vemos las tumbas en aquel lugar, tumbas que están ahí en aquel lugar, y no de personas buenas, sino de gente que no hizo bien la voluntad de Dios. Cuán importante es saber en que a través de esta enseñanza hemos podido entender más el mundo espiritual, y a la vez también poder saber de que Cristo Jesús, siempre en su misericordia, Él nos quiere bendecir. Este es el valle del infierno o el valle del Gehenna, el valle donde las peores atrocidades estuvieron ahí en aquel lugar. Que a través de todo lo que hoy hemos visto, de esta enseñanza, podamos nosotros saber cuán importante es saber la importancia de conocer los lugares y a la vez también confiar en el Señor. Esta historia real nos da mucho que pensar, porque el pueblo de Israel, a pesar de que estaba la mano poderosa de Dios, también el enemigo usó. Por eso que con mayor razón tenemos que cuidarlo, porque el enemigo también puede usar a alguien si se descuida. Si da derecho legal, el enemigo puede usar también a alguien. Por eso es que es importante que todos tenemos que cuidar nuestra liberación, cuidar lo que Dios nos ha dado, y por supuesto pedirle al Señor que nos fortalezca en esta área. Esta es la enseñanza, el valle del Gehenna o el valle del infierno.